Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizarnos en una historia más de negocios que cayeron. El día de hoy les traigo una historia bastante buena, bastante desgarradora y que de esas que les gustan, que trae emoción, acción y pasión. A continuación les voy a leer la historia de la persona que nos lo mandó. Perdí mi negocio de azulitos, mi ruca y mi familia en una sola noche. Arrancamos no sin antes recordarle que las historias que leemos son 100% verídicas, ustedes nos las envían, solamente les quitamos las groserías y algunas cosas que nosotros creemos que pues, no deberían salir al aire, pero de ahí en fuera las historias son exactamente como ustedes nos la mandan. Si tú tienes una historia que involucra un negocio que fracasó, las razones, si nos lo quieres contar, por favor haznos llegar tu historia a negociosquecayeron@proton.me negociosquecayeron@proton.me. Arrancamos. Todo esto empezó mucho antes de todo lo que pasó al final. Yo no terminé la prepa, no porque no pudiera, sino porque no me gustaba, se me hacía aburrido, como que no era para mí. Yo siempre fui más de la calle, de resolver, de ver cómo hacer dinero rápido. Por eso me metí de Uber. Me la pintaron fácil. Manejas, conoces gente, haces dinero diario y en fin, así lo creí y así fue como inicié. Nadie te dice la parte donde chocas. Y así es. Un día me chocaron el coche. Se fue al taller y el seguro tardó como 8 meses en regresármelo. Pero la mensualidad seguía llegando puntual cada mes. Y yo sin coche, sin ingresos y sin plan. Ahí fue donde todo empezó. Tenía 7,000 pesos ahorrados de una tanda que me había tocado. No era para negocio, pero era lo único que tenía. Y mi primo estaba en las mismas, sin rumbo, sin trabajo fijo, buscando qué hacer. Él fue el que dijo, aquí cerca del metro en la noche siempre hay movimiento, podemos hacer algo sencillo. Y así empezamos los dos. Con casi 7,000 pesos compramos mesas baratas, sillas de plástico, hieleras, vasos y sacamos botellas que yo y él teníamos guardadas en nuestras casas. Nos pusimos afuera de su casa, en una avenida principal, muy cerca de un metro importante. Ahí empezó todo. Dos personas, sin idea, sin experiencia, sin nada. Al principio, solo vendíamos chelas, pero la verdad a mí no me gustaba, ya que yo nunca he tomado cerveza. Siempre he sido mucho más de vodka. Y pues quería tomar mientras trabajaba. Y poco a poco empezamos a improvisar bebidas. Sin saberlo, así nacieron los famosos azulitos. No sabíamos de costos, no sabíamos de ganancias, no sabíamos de administración. Solo hacíamos lo que la gente nos pedía. Y la gente empezó a llegar. Primero pocos, luego más, luego se empezaron a hacer filas. En 6 meses, el lugar creció muchísimo. De dos personas que comenzamos trabajando, terminamos siendo alrededor de 20 cabrones, entre ayudantes, meseros y gente de apoyo. Ya no era un puesto, más bien parecía una feria. Incluso pusimos un negocio de comida a un lado, porque la gente se quedaba toda la noche, tacos, botanas, lo que fuera. Había música, luces improvisadas, mesas por todos lados, filas para pedir. Era un caos, pero funcionaba. Y en medio de todo esto apareció la Chucky, una morra de barrio, fuerte, con carácter, que empezó ayudando y luego ya estaba metida en todo. Sin darme cuenta, me enamoré de ella. Se veía bien, pero lo que más me gustaba era verla en el ambiente, siempre activa, siempre moviendo, siempre resolviendo. Me acuerdo mucho de las noches cuando tomaba azulitos y se le quedaban los labios completamente azules. Y aún así se reía como si nada le pasara. Empezamos a estar más juntos. Primero trabajo, luego confianza, luego algo más. Pero el negocio también creció rápido. Ya no era controlable como antes. Y en este caos ella empezó a traer su mundo, primos, amigos, familia. Entre esos primos estaba uno con el que yo convivía seguido, porque al final todos estábamos metidos en el mismo lugar, trabajando, ayudando, conviviendo y obviamente tomando. Nunca sospeché nada entre ellos, hasta la última noche. Esa noche el lugar estaba a reventar. Teníamos sonido contratado, de ese que ya toca toda la noche bien fuerte. Parecía una feria completa. Nunca habíamos vendido tanto. Todos estaban contentos, todos tomando, riéndose, ya medio borrachos, pero todos felices. Era una de las mejores noches que habíamos tenido.
Hasta que algún momento me acerco a la sala, porque ahí era donde guardábamos cosas, me acerco a la sala de mi primo y ahí los veo. La Chucky arrodillada enfrente de mi primo, él sentado en el sillón y ella le estaba pegando unos guapos, como si el mundo no existiera y como si de esos guapos su supervivencia dependiera. Yo me quedé congelado, no dije nada, no reaccioné, solo me quedé en shock viendo eso sin entender en qué momento había pasado. No fue rabia, fue más bien confusión, como si todo se hubiera salido de control al mismo tiempo. Y en ese momento afuera el ambiente empezó a romperse. Primero una pelea, luego gritos, luego pam pam, dos plomazos, todo se congeló. Alguien gritó, ya estuvo pitufo, guarda el cohete. Y ahí se desató el caos. Todos corriendo, mesas cayendo, gente empujándose, el sonido todavía sonando como si no entendiera todo lo que estaba pasando. Vecinos saliendo, patrullas llegando con sirenas. Yo salí corriendo de la casa sin pensar directo al desmadre. La policía nos agarró a todos. Y como yo era el que figuraba en el negocio, terminé cargando con todo. Pero no llevarme detenido, tuve que entregarles todas las ganancias de la noche, todo lo que habíamos hecho. Y me dijeron claro, si vuelves a poner algo aquí, te vamos a detener. Esa noche se acabó todo. El negocio, la feria, el sonido, la gente. Todo desapareció. Mi primo nunca volvió a hablarme, porque aunque empezamos esto juntos, yo no quise saber más de él y al verlo con la Chucky, se rompió lo que teníamos antes. Y de la Chucky, después de esa noche desapareció. No volvió a contestar, no volvió al lugar, no supe nada de ella otra vez. Así terminó todo. Un negocio que empezó con 7,000 pesos y dos primos sin ideas de nada, creció en 6 meses hasta convertirse casi una feria enorme y terminó en una sola noche. Caos, traición y silencio. Actualmente yo estoy una vez más trabajando de Uber, cuidando que no me choquen en esta ruidosa ciudad y ganándome el pan día a día. Cada vez que paso por unas Miches o por un Azul, me acuerdo de ese momento, me acuerdo de esas fiestas, me acuerdo de ese lugar, pero lo peor es que me acuerdo de la Chucky. Gracias y saludos a todos de los negocios que cayeron.